Hola, buenos días, los saludo a todos con la paz del Señor, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con los estudios de la carta de Efesios. Los invito a todos a que abramos nuestras Biblias y los invito especialmente a que cada uno pueda tener su Biblia, cada persona en su mano, porque es un gran privilegio que nosotros tenemos que mucha gente no tuvo y en distintos lugares no tienen, así que es un gran privilegio que debemos aprovechar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, el capítulo 2. Versículo 1 al 10, dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, un precioso pasaje que ya estuvimos la clase pasada viendo un poco, y decíamos la clase pasada que encontramos en estos versículos un gran contraste entre lo que por un lado es el desastre, el caos total, la muerte, ¿no? lo que es una vida sin Cristo, y por otro lado, cuando la gracia de Dios interviene en la vida de esa persona que estaba muerta, todo lo que se produce y cómo a partir de ahora lo que era el caos y la desolación, la desesperanza que encontramos en los primeros 3 versículos, se transforman en justamente una obra maestra. Eso es lo que encontramos acá, ¿no? Lo que Dios hace por medio de su gracia. Y vemos que en principio nos muestra estos versículos, los versículos del 1 al 3, que ahí nosotros y todo aquel que no tiene a Cristo está condenado, y que la condena es justamente la ira de Dios, y que nosotros estábamos en esa situación. Y la ira era lo justo, lo que nosotros merecíamos, porque somos pecadores, porque estábamos condenados en esa situación. Pero, dice el versículo 4, por su gran misericordia, por su gran amor con que Dios nos amó, ¿no? Dice, nos dio, cuando estábamos muertos, nos dio vida. Es decir, y ahora nos da la gracia, ¿no? Lo que es justamente inmerecido. Acá lo que queda clarísimo es que la gracia, esta salvación que dice, no es algo que nosotros ganamos. No es algo que nosotros, y lo recalca muy bien, ¿no? Vamos a ver el versículo 8. Bueno, hoy vamos a ver los versículos 7, 8, 9 y 10. Y el versículo 7 lo vamos a dejar para el final. Dice el versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no es algo que nosotros tengamos mérito, no es algo que nosotros podamos alcanzar o llegar a la gracia de Dios, sino que en su amor, como dice el versículo 5, en su gran misericordia, ¿no? El versículo 4, con su gran amor con que nos amó. Entonces ahí nos dio algo que no merecíamos. Esto es la gracia, un regalo, un favor de parte de Dios, para algo que nosotros no podíamos conseguir. Y esto lo vemos a lo largo de la Biblia en realidad. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿no? Ya encontramos allí la gracia de Dios
manifestándose a un pueblo, vemos en principio que cuando veíamos que Adán y Eva pecaron, queda separado el hombre de Dios y queda rota esa relación. Y el otro día escuchaba a un pastor, el pastor Sierra, que decía: Satanás es un fracasado porque cuando él hace pecar a Adán y a Eva, dice, bueno, listo, ya el hombre no tiene forma de llegar a Dios, de tener relación con Dios. Sin embargo, no contaba Satanás con la gracia de Dios. No contaba con este amor, con esta misericordia que ahora, acá Pablo, la palabra, esta carta a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y esta palabra de parte de Dios para nuestras iglesias nos dice, ¿no?, que por su gran amor, por su gran misericordia lo tenemos. ¿Y por qué? Lo vemos en el Antiguo Testamento que en principio Dios se acerca, tiene la iniciativa de acercarse a de hacer una obra en un pueblo, ¿no? Su pueblo especial, su pueblo escogido, comenzando con un hombre, ¿no? Hablando allí, acercándose en principio a un hombre y haciendo un pacto con él. Y a partir de allí vemos cómo Dios sigue, ¿no?, en ese hombre haciendo una familia y después un pueblo de esa familia. Y vemos cómo Dios siempre se acerca con profetas, hablándole al pueblo y dándole un sistema de sacrificio para que a través de ese sistema de sacrificio entonces esa relación que estaba rota, ahora nuevamente hay una relación, un tipo de relación, ¿no?, en donde el pueblo tenía que ofrecer ciertos sacrificios y entonces podía esa ira de Dios ser aplacada y quedar exentos de esa ira y tener la redención. Y veíamos en el Antiguo Testamento, encontramos siempre todo esto, ¿no?, que la gracia de Dios ya se manifestaba desde aquel entonces, dándole esta forma, buscándole la vuelta a Dios para que el hombre y Dios nuevamente puedan tener una relación y puedan nuevamente hablar. Y vemos que en el día de la expiación, ¿no?, especialmente allí, tenían la posibilidad de el sumo sacerdote, cuando hacía todo este sacrificio, todos los pecados del pueblo quedaban cubiertos, ¿no?, con este sacrificio de animales. Y todas estas demostraciones que encontramos en el Antiguo Testamento no son ni más ni menos que un tipo de lo que después Cristo va a venir a hacer, que es justamente lo que encontramos ahora en Efesios, ¿no?, esta redención por parte de Cristo y esta gracia en su máxima expresión ahora con Cristo, ¿no? Y gracias a esta sangre de Cristo, ahora sí, que nuestros pecados sean limpios, los nuestros, los del Antiguo Testamento, y que la ira de Dios ahora sí quede a un lado. Gracias a Dios. Es decir, nosotros no podíamos hacer nada. Pero encontramos la gracia. A lo largo de la palabra encontramos que la gracia de Dios siempre fue la única alternativa para que nosotros podamos tener una oportunidad ahora. Y dice acá esta palabra, ¿no? Versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Lo recalca específicamente para que no quede ninguna duda, ¿no? No hay ningún mérito en ninguna obra que podamos hacer para ganarnos el cielo. Ahora, teniendo esto claro, de que la gracia de Dios es algo que no viene por consecuencia de nuestras propias obras, podemos asegurar que la gracia de Dios no se limita simplemente a la salvación. Cuando leemos acá el versículo 7, en la mitad del versículo 7 dice, fíjense, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Veíamos en el capítulo 1, ¿no?, en el versículo 7 también, que ya viene hablando de la riqueza de la gracia, que sobreabundó, dice el versículo 8, ¿no? En el capítulo 1 ya viene mostrando cómo la gracia es algo que no solamente ocurre en principio en nuestra salvación, sino que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y que obra en cada uno de nosotros en una manera sobreabundante, ¿no? Acá, cuando Pablo expresa, dice, no solamente le agrega riqueza a la palabra gracia, ¿no?, sino que dice las abundancias de la riqueza de su gracia, como si decís a la gracia multiplicalo por 10
y a eso multiplicarlo por 10. Es como que sigue agregando palabras para de alguna manera tratar de expresar todo lo que él vivía, sentía y sabía que era la gracia de Dios. Entonces, es interesante que podamos pensar en esta gracia, ¿no? Primeramente, sabiendo que recibir esta gracia pone en nosotros una gran responsabilidad y un gran desafío. Es decir, cuando seguimos leyendo los versículos, vemos que Dios hace esto y lo hace para algo también. Y pone en nosotros una gran responsabilidad y un gran desafío. Cuando leemos todos estos versículos, encontramos un contraste impresionante, ¿no?, entre lo que eran los versículos del 1 al 3, el caos, la desolación, la desesperanza, para ahora entonces transformarlo en una obra maestra. Fíjense, vamos a saltar por un momento al versículo 10, el último versículo, ¿no?, y vamos a terminar con el 7. El versículo 10 dice: porque somos hechura suya. Ahí la palabra hechura, yo tengo una riqueza literaria en la Biblia, ¿no?, que me dice justamente cuál es la palabra en el texto original, ¿no?, en el griego, que utiliza para cuando dice hechura. Somos hechura suya. Y ahí la palabra es poiema, ¿no? Enseguida cuando leí esa palabra, lo primero que me vino a la cabeza es poema, ¿no? Cuando entonces busqué la etimología de esta palabra, tiene el origen en la raíz de esta misma palabra, ¿no? Es decir, está hablando de algo especial, no está hablando simplemente de cuando alguien hace algo, sino cuando alguien hace una obra maestra, es decir, algo que hace no cualquiera, sino un artista, alguien que es capaz de hacer. Sabemos, ¿no?, la diferencia entre alguien que puede escribir un poema o una poesía, ¿no?, o alguien que es un artista en esta área, ¿no? Enseguida notamos la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? A mí me gusta dibujar, ¿no? Cuando pensamos en esa arte, cuando llegué a esta parte, ¿no?, y meditaba en esa palabra, ¿no?, hechura, que hace referencia a una obra especial, una obra maestra. Y esto es lo que está diciendo la palabra que hace con nuestras vidas. Que Dios hace esto con nuestras vidas, ¿no? Lo que era antes el caos, lo transforma en una obra maestra. Me acordaba un viaje que hicimos con Nancy hace unos años a un lugar turístico y caminando por una peatonal en ese lugar había un hombre en el piso, ¿no?, en la vereda, dibujando. Y como a mí me gusta el dibujo, fui a verlo. Y estaba empezando esa obra. Y era un papel y empieza a pintar con aerosoles. Primero hace en una parte un color marrón y después pone un círculo de una revista, cortado de una revista, y empieza a pintar arriba con azul, con negro, con verde, ¿no?, haciendo, bueno, yo ya me di cuenta que era un cielo, que era la tierra, pero no entendía por qué el marrón de abajo si después lo tapa, ¿no? Entonces después empieza, cuando sigue avanzando con su trabajo, ¿no?, saca ese circulito que era una revista cortada y quedó un círculo blanco, ¿no? Ponía un papel de una manera, le tiraba como un talco y eso así, y le iba pegando unos golpecitos y el talco iba cayendo de una manera que cuando lo empiezo a ver parecían haces de luces, pero una cosa maravillosa. Agarra como un palito y raspa la pintura fresca en esa parte donde abajo estaba el marrón y queda el marrón mezclado con el azul como una rama. Y cuando empieza a terminar esa obra, todo eso que no sabía qué era lo que estaba haciendo al principio, ¿no?, porque él ya lo tenía en su mente, toda su imaginación, tenía el trabajo final, pero al principio cuando empezó a hacer eso, parecía algo raro, hacía algo y después lo tapaba. Cuando termina esa obra me di cuenta que era una maravilla, una obra maestra, ¿no? Y ahí yo creo que nos damos cuenta la diferencia entre lo que es un artista y alguien que le gusta hacer algo, ¿no? Dice la palabra que acá
somos esa hechura especial. Permítanme leerles la riqueza literaria. En mi Biblia dice: antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. La conversión nos trajo equilibrio, simetría y orden. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte. Me encantó porque nos muestra que así como lo que antes era el caos, ahora lo transforma, pero en algo totalmente diferente. Es totalmente diferente. Lo cual me lleva a pensar, ¿no? Yo meditaba cuando leía esta parte, y me gustaría que todos podamos meditar profundamente, sinceramente, en esto. ¿Por qué? Si entonces lo que encontramos en los versículos del 1 al 3, esa muerte, esa condena, esa esclavitud, todo lo que encontramos ahí en esos versículos del 1 al 3, si la palabra de Dios dice que eso lo transforma en una obra de arte, ¿por qué entonces cuando nosotros vemos la iglesia, muchas veces no vemos una obra de arte? Y pienso que la mayoría de los que van a escuchar esto no los conozco, así que eso me da una cierta impunidad para hablar, ¿no? Muchas veces no encontramos una obra de arte. Muchas veces encontramos, ¿no? Si supuestamente esta obra que Dios hace en una persona, ¿no? Cuando la gracia de Dios interviene en esa vida, es que ahora hay rima, ¿no? Hay simetría, hay todo lo que sería comparable a un poema. No lo veo. Muchas veces veo en las iglesias que hay enojos, hay, no sé, voy a tirar por tirar, ¿no? Pero muchas veces encontramos griterío, falta de amor, orgullos. Es decir, hay un montón de cosas que me hacen pensar de que ¿por qué entonces muchas veces no sucede esto? ¿Por qué muchas veces encontramos esclavitudes? No sé, pensemos las cosas que veamos en las iglesias. Y yo creo que justamente porque la gracia, así como dice en estos versículos, especialmente 8 y 9, que dice que no es porque lo que nosotros hacemos, sino porque Dios interviene en nuestras vidas, Dios intervino en nuestras vidas y nos dio toda esta gracia, este regalo, este favor que nosotros no podíamos conseguir. Pero además no termina allí. Y porque esta gracia también pone en nosotros, y lo repito, una gran responsabilidad y un gran desafío para nuestras vidas, el cual nosotros también debemos hacernos cargos y ser responsables, ¿no? Vemos en el versículo 10 que nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esto es algo también muy interesante, ¿no? Lo que dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios no hace una obra en robots que se les pone una orden y van y la cumplen de una manera mecánica y sistemática, sino que Dios hace una obra en personas. Una obra maravillosa como vemos acá en estos, una obra de arte, pero en personas, con voluntades, con problemas, con dificultades. Y pone en nosotros este desafío porque además, y esta responsabilidad de lo que es la gracia, porque dice que Dios hace todo esto para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, el versículo 10, la mitad dice, no lo decíamos al principio, dice para buenas obras, y vamos al versículo 9, dice no por obras. Es decir, la diferencia acá es clarísima, ¿no? Y es algo muy importante para que no caigamos en un error. Está claro que la gracia no viene
mediante las obras, ¿no? Por eso dice versículo 9, no por obras. Y el versículo 10 dice claramente, para buenas obras. Es decir, una cosa es para y otra cosa es por, el medio. Es decir, no viene por medio de las obras. No podemos por medio de las obras conseguir esta salvación, esta gracia de parte de Dios. No viene por medio de eso. Las obras no son el medio para eso, sino la consecuencia o el resultado de la obra, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que eso quede bien claro para no caer en errores, ¿no? Muchas veces, yo creo que esto es uno de los grandes, digamos, las grandes tendencias que tenemos las personas a caer en estos errores. Por un lado siempre está ese tratar de ganarse el cielo, ¿no? Cuando alguien le pregunta a una persona que no tiene a Cristo si debería ir al cielo, dice que sí, seguramente porque hace cosas buenas, porque no le hago mal a nadie, y los argumentos que ponen, ¿no? Porque yo hago buenas obras, ¿no? El problema es que con eso no es un medio para ganar la gracia, ¿no? Eso, y muchas veces incluso vemos gente que quiere ganarse el cielo, ¿no? Haciendo obras dificilísimas, ¿no? Sacrificadas, yendo a caminar kilómetros porque todo el mundo quiere ganarse la salvación. El problema es que no es por obra. E incluso yo creo que hasta en nuestras iglesias evangélicas podemos encontrar personas que en el activismo, en el hacer un montón de cosas, pretendan ganar el agrado de Dios. Pero si no hay relación con Dios, si no hay comunión con Dios, si no hay obediencia con Dios, las obras no sirven para nada. Una vez que Dios nos da toda esta gracia, ahí las obras son el resultado. Otro de los errores comunes es el de creer que, bueno, como encontrábamos en Romanos, ¿no? Si entonces yo no tengo que hacer nada, si entonces la gracia solamente viene de parte de Dios y yo no puedo hacer nada, no hay nada que pueda hacer, entonces, bueno, yo no tengo que hacer nada. Entonces, puedo pecar tranquilamente para que la gracia sobreabunde, ¿no? Como decía en Romanos, de ninguna manera, dijo Pablo, de ninguna manera, no es para eso. Al contrario, nosotros somos creados para buenas obras, y Dios las preparó de antemano para que anduviésemos, utiliza esa palabra, ¿no? Para que andemos en ese camino, en esas obras. Yo creo que caer en esa otra postura, en ese otro error, de decir, bueno, entonces, si es por gracia, ya está. Ya Dios me lo dio, yo ya no tengo nada para hacer, ¿no? Muchas veces es el otro error, la otra postura de que nos puede llevar a no comprometernos con nada, ¿no? A ser negligentes, a no cuidar la comunión con Dios también incluso, ¿no? Y todos estos, yo creo que es algo muy peligroso, porque obviamente yo no sé cuál es el resultado de eso, o el final de eso, Dios lo sabrá, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no ser tibios en ese sentido, espiritualmente, ¿no? Cuando pensamos así y decimos, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada porque ya es todo. No, Dios dice acá muy claramente que Dios hace todo esto para que andemos en esas obras. Es decir, y muchas veces tomar esa postura de liviandad, de tibieza, de negligencia, ¿no? Es un peligro también para, como decía en uno de los estudios, bueno, en Casanova tuvimos con Dani Rinkiewicz, que hablaba acerca de la apostasía. Todo eso son síntomas de la apostasía, ¿no? La falta de conocimiento de la palabra de Dios, la tibieza espiritual, síntomas de la apostasía. Lamentablemente estamos hablando de alguien que está al borde del abismo, en el precipicio. Y bueno, acá la palabra es muy clara, ¿no? No es por obra, pero es para buenas obras y para que andemos en ellas. Dice el versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo creo que es muy importante que tengamos siempre presente la gran responsabilidad que tenemos sobre nosotros, que Dios deposita por medio de esta gracia en nuestras vidas.
Estaba escuchando esta semana al pastor de Lutri que hablaba justamente respecto de la sociedad, de cómo está la sociedad y de cómo la iglesia incluso, siendo parte de esa sociedad, muchas veces no es luz en un sentido, ¿no? Y dijo algo que me pareció muy, muy bueno, muy interesante, que cuando leía esta parte me acordaba de esa frase que él mencionó. Y decía, ser cristianos no es ir en busca de bendiciones. Ser cristiano es asumir responsabilidades. Me pareció una frase extraordinaria porque vemos que la palabra de Dios nos muestra que justamente eso es, ¿no? Muchas veces queremos la parte linda, la parte buena, sí, es... ¿quién va a negar una salvación? Nadie la va a negar, por supuesto. Pero la parte en donde está nuestra responsabilidad, ¿qué pasa con eso? Y este es el Evangelio. Y yo creo que es muy importante que podamos tenerlo siempre presente cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando enseñamos de decir qué es el Evangelio. Hablamos de buenas noticias de salvación y muchas veces termina ahí. Y la gracia no se limita en la salvación. La gracia viene incluso en esto que Dios preparó y que Dios nos ayuda y nos capacita para que andemos en esas buenas obras. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, ¿no? Si vamos a la iglesia primitiva, en la misma palabra de Dios encontramos ejemplos de cómo la iglesia primitiva transmitía el Evangelio, lo vivían y las nuevas personas que se convertían llegaban y se daban cuenta de lo que representaba ese Evangelio, ¿no? Hoy muchas veces hablamos de el Evangelio de salvación y termina ahí. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en el libro de Hechos y en el Nuevo Testamento, encontramos que estos hombres, estas personas, las mujeres, la gente que se convertía y el que predicaba y evangelizaba, el credo, ¿no? Lo que ellos anunciaban era a Jesús como Señor. Hoy nosotros lo que planteamos y presentamos muchas veces, e incluso nosotros para nuestra vida vivimos, es a Jesús como el Salvador. Y listo, porque lo que yo quiero es la salvación. Pero si nosotros vemos que también aparece, por supuesto, la salvación en su palabra, y obviamente cuando yo acepto a Cristo como mi Señor, obviamente eso directamente ya lo transforma en mi Salvador. Pero la palabra Salvador, ¿no? o cuando ellos hacían esa confesión, ¿no? De confesar con sus labios a Jesús como Salvador, lo encontramos solamente 16 veces. Mientras que esa confesión de a Jesús como el Señor de sus vidas, la encontramos más de 450 veces. Es decir, hay un claro énfasis en la palabra de Dios que el Evangelio es esto. El Evangelio no es simplemente, bueno, yo soy salvo y listo, ya está, me quedo tranqui. El señorío de Cristo, ¿no? Y esa palabra, Señor, Kyrios, ¿no? En griego, hace referencia a el que gobierna, aquel a quien se le da la autoridad y el gobierno y el reinado, ¿no? El Señor, el señorío de Cristo. Y ese es el Evangelio que debemos anunciar, ¿no? Porque era lo que hacía Juan el Bautista, ¿no? Yo creo que cuando nosotros encontramos siempre ejemplos de evangelistas, ¿no? Y personas, bueno, Pablo, ¿no? Juan el Bautista era durísimo y era frontal y era... ¿Pero por qué? ¿Y por qué la gente lo escuchaba y lo seguía? Porque el que quiere verdaderamente y sinceramente ir en busca de la verdad, está dispuesto a aceptar lo que implica esa verdad. Y si ellos escuchaban que Juan les decía todo lo que les decía y cómo muchas veces los trataba, ¿no? Y ellos lo reconocían, el que era sincero verdaderamente, y el que verdaderamente quiere esta gracia, debe también asumir esa responsabilidad sinceramente, pensando profundamente, y me gustaría que podamos meditar profundamente en esto, ¿no?
Hace mucho tiempo que vengo meditando en esta palabra, la gracia, desde el año pasado. Hay varios textos, tengo anotado algunos versículos. Bueno, con la iglesia de Casanova, en la primera clase, que fue una clase interactiva, hicimos una introducción basado en la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el último capítulo. Allí termina Pedro hablando de las enseñanzas de Pablo, ¿no? Y dice, hablando a la iglesia, a los creyentes, de que, bueno, primeramente que Cristo estaba cerca, que estén preparados, que se mantengan firmes, que se fijen porque algunos tergiversan la palabra. Y ahí dice, ¿no? Hay algunas enseñanzas, así como nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Enseña y dice, y algunas de esas palabras son difíciles, pero es importante para que no sean engañados, ¿no? Para que los que son inconstantes, ¿no? Tergiversan esa palabra. Eso dice Pedro, ¿no? Y los últimos versículos, especialmente el versículo 18, dice, entonces crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, esa parte cuando él dice, crezcan en la gracia. Cuando lo leí meditaba, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos o tenemos el concepto de lo que es la gracia como algo que se limita simplemente a un breve momento en nuestra vida cuando recibimos al Señor. Y ya una vez que pasó ese tiempo, listo, nunca más. Y cuando vemos la palabra de Dios, bueno, Pedro, ¿no? Que vivió la gracia constantemente, Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Siempre encontramos esa enseñanza de lo que ellos habían vivido, la gracia de Dios, ¿no? Y por eso ahora Pedro dice, crezcan en la gracia. Es decir, no es algo que se limita a un breve momento en nuestra vida, sino que la gracia de Dios es algo que nos acompaña desde ese momento por el resto de nuestra vida. De punta a punta en nuestra vida está y debe estar la gracia, y debe crecer. La palabra dice, crezcan en la gracia. Bueno, ese versículo me impactó, me parece muy importante que podamos meditar en eso. ¿De qué manera la gracia es algo vivido, presente y que va en crecimiento día tras día en mi vida? ¿De qué manera? Otro versículo, primera de Pedro. Bueno, Pedro tenía la gracia siempre ahí. Capítulo 5, versículo 5, bueno, ese pasaje tan conocido, ¿no? Sométanse los unos a los otros, los jóvenes, sométanse a los ancianos y someteos, ¿no? Y dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es decir, la gracia no es algo que se recibe en un solo punto, en un momento en nuestra vida, sino que dice ahí, Dios da gracia a los humildes, aquel que tiene esa actitud. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Para que Él a su debido tiempo los exalte, ¿no? Ese pasaje muy conocido, extraordinario, pero también lo escuché hace un tiempo y me hizo meditar mucho sobre eso, ¿no? Que la gracia de Dios, entonces, dice, Dios da gracia a los humildes, ¿no? Da gracia todo el tiempo a aquel que se acerca con esa actitud. También, la verdad que esta palabra, todo lo que es esta carta, es algo que es muy desafiante. Para mí personalmente está siendo tremendamente desafiante. Espero que para cada uno de ustedes también, y que podamos meditar, reflexionar y bueno, si tenemos que mejorar, ir en busca de eso, ¿no? De crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Dice el versículo 10, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Para que anduviésemos en ellas. Cuando leímos el capítulo 1, el versículo 4 de Efesios, dice, y lo habíamos visto, ¿no? Que según Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo vimos ese versículo en las primeras clases, en la primera clase, y esa vuelta dijimos que íbamos a ampliar, ¿no? Ahora creo que es la oportunidad porque vemos que ahí encontramos algo muy parecido a lo que dice el versículo 10. Esa gracia que habla el capítulo 1, versículo 4, ¿no? Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, escogidos en Cristo, ¿no? Y en esa primera clase que hablamos, hacíamos un enfoque basado en lo que es la justificación, porque decíamos, nadie de nosotros puede ser santo o sin mancha, ninguno puede decir yo, levantar la mano, sino que a través de Cristo, ¿no? Por medio de lo que es, bueno, en Romanos lo explica muy bien, la justificación, ¿no? Podemos ser vistos por Dios de esta manera. Sin embargo, también encontramos esto, de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, para que nosotros fuésemos, para que seamos, dice NBI, dice, para que seamos santos y sin mancha. No está diciendo algo que no es responsabilidad nuestra. Es decir, debemos, una vez que recibimos toda esta gracia, y somos conscientes de que Dios hizo esto, que Dios pensó en nosotros, que Dios preparó para después hacer en nuestras vidas una obra maestra, y preparó en nosotros buenas obras, Dios las preparó para que nosotros andemos. Es decir, tanto que andemos como que seamos, ¿no? En el capítulo 1, versículo 4, o en el capítulo 2, versículo 10, Dios nos dio y nos pone en ese lugar para que nosotros transitemos por ese lugar. Es decir, qué responsabilidad, pero a la vez estamos dispuestos. ¿Queremos eso también? Porque eso también es la gracia. La gracia de Dios nos capacita para que podamos andar en eso, ¿no? Cuando veíamos esa parte, Dios preparando eso, es como que de alguna manera también nos facilita que podamos hacerlo, ¿no? Que nosotros podamos hacerlo. Hablamos, bueno, vamos a hablar más adelante del Espíritu Santo, ¿no? Porque acá claramente estamos hablando de esa obra, ¿no? La gracia de tener la persona del Espíritu Santo dándonos ese poder para resistir en las tentaciones, para también realizar todas estas obras, ¿no? Ahí había anotado algunos otros versículos. A ver. Primera de Corintios, vamos a buscar este pasaje, Primera de Corintios, porque justamente el apóstol Pablo hace una demostración muy, muy clara, muy importante. Cuando llegué a este versículo, también medité en eso, ¿no? Cómo la gracia en la vida de Pablo, y él lo dice claramente, fue lo que lo llevó a vivir de esta manera. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 10, dice así, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Bueno, antes de leerlo, ¿no? Un breve contexto. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y viene hablando de que Cristo resucitó y dando una demostración, ¿no? Contándole que Cristo resucitó y que Cristo lo vieron resucitado. Muchas personas, dicen, ¿no? Los versículos, si leen desde el versículo 4 en adelante, dice que Él se le apareció resucitado a los 12, a los 12 apóstoles, que se le apareció a otros, a más de 500 hermanos a la vez, versículo 6. Después le apareció a Jacobo, después a los 12, a los otros apóstoles. Y al último, versículo 8, vamos a leerlo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Es decir, Pablo dice, y al último se me apareció a mí, y yo no lo merezco. Eso lo vamos a ver nuevamente en el capítulo 3, ¿no? Cuando habla
del misterio que Dios le dio a Pablo especialmente, y él siendo como el más insignificante de entre los santos, ¿no? Me dio esta gracia de compartir el Evangelio. Y acá algo muy parecido dice, ¿no? A mí, que yo soy el más pequeño de los apóstoles, versículo 9, ¿no? Que no soy digno de ser llamado apóstol, es decir, después de todo lo que hace Pablo, él dice que todavía no se siente digno porque perseguía a la iglesia de Dios. Versículo 10, este es el versículo. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Cuando leí esta parte, meditaba y me gustaría que podamos hacerlo. Dice Pablo, la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. Es decir, Él cumplió con todo lo que se esperaba. Si la gracia de Dios viene y llega a nuestras vidas y hace una obra maestra para algo, para que andemos entonces en ese camino que Dios nos trazó. Si nosotros no cumplimos ese cometido, entonces esa gracia es en vano, porque no pasó nada. Dice Pablo, la gracia esta de Dios no fue en vano para conmigo. Es decir, yo hice todo lo que debía, lo que estuvo a mi alcance y en mis manos, lo hice. Seguimos leyendo. Antes, he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles. Y es verdad, Pablo trabajó y sabemos que compartió el Evangelio mucho más que ellos todavía y lo expandió muchísimo más. Pero no yo, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, esas obras que yo hice, dice Pablo, esas obras y todo lo que hice más que los otros apóstoles, y no lo dice jactándose, sabemos cómo Pablo no tenía pelos en la lengua para hablar y decir una realidad, y era verdad, lo sabemos, que expandió el Evangelio a muchos lugares, más que el resto de los otros. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Es decir, la gracia es aquello que nos da el poder y la capacidad de realizar todas esas obras. Y la gracia es algo que nos acompaña entonces a lo largo de nuestra vida. Es algo para tenerlo siempre presente, ¿no? Y que debemos crecer en la gracia. Bien, para finalizar, quería compartir el versículo 7, lo dejé para el final, porque ahí también dice ¿para qué? En principio, cuando Dios dice por gracia, Pablo dice, y esta palabra de Dios, por gracia sois salvos, nos hizo resucitar, nos dio vida y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice el versículo 7, para mostrar. Es decir, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ¿no? Ahí lo eleva, diría el pastor Obando, elevado a la enésima potencia, ¿no? Lo que es la gracia. Es decir, no habla simplemente de gracia como algo, sino como que tiene una riqueza en la abundante, en la versión de las Américas dice sobreabundante riqueza de su gracia, todavía lo potencia mucho más, ¿no? Pero lo importante es que dice para mostrar, es decir, la versión NTV dice para que sean ejemplo a otras personas en un tiempo futuro, para que sean ejemplos, ¿no? Y esto es también algo muy interesante en el sentido de para que podamos meditar. Nos surge una pregunta después de todo esto. Si está diciendo que Dios nos da toda esta gracia, que Dios hace toda esta obra en nosotros, esta obra maestra, para que seamos ejemplo, la pregunta es entonces, ¿qué ejemplo está haciendo la iglesia? El apóstol Pablo fue un testimonio para el mundo, lo podemos decir, no estamos seguros. Hace un tiempo escuchaba una nota a un hombre en la radio ateo y él decía, el Evangelio no se expandió gracias a Cristo, el Evangelio se expandió al mundo gracias al apóstol Pablo, lo decía un ateo. Es decir, claramente Pablo fue ejemplo y testimonio, su vida fue testimonio para el mundo. Lo que este hombre ateo se olvidó de decir es que
Pablo había sido en principio perseguidor de la iglesia. ¿Por qué entonces ahora se transformó su vida de esta manera, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es decir, el ejemplo, el testimonio, para que el mundo pueda entonces conocer a Cristo. ¿Qué ejemplo entonces da la iglesia al mundo? ¿Qué testimonio da la iglesia al mundo, no? El pastor de Lutri decía algo muy interesante que me recuerda lo que veíamos en los primeros versículos. Que vivimos en un tiempo en donde no hay modelo. Y el mundo busca modelos, desesperadamente busca modelos, ¿no? Cuando decimos que en el mundo, en el versículo 1 o 2, siguiendo las corrientes de este mundo, éramos esclavos de esas cosas, porque el mundo necesita un modelo, un líder, alguien a quien seguir, y lamentablemente en este tiempo no hay modelos, no hay ejemplos de nada. Sin embargo, en la iglesia necesitamos ejemplo, y la iglesia debe ser ejemplo y modelo para el mundo. Dice acá, para mostrar en las generaciones, para que sean ejemplo. Me acordaba del pastor Góngora, muchas veces habla de esto, ¿no? Y una de las cosas que él decía es, muchas veces encontramos en las iglesias personas que dicen, yo no soy ejemplo de nada, no me mires a mí. Me acuerdo de la cara de Góngora cuando digo esto, ¿no? El pastor decía, encontramos gente que dice así, yo no soy ejemplo, no me mires a mí, no me sigas a mí, mirá a Cristo, Cristo es el modelo a seguir.